de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, Escuela de Derecho, Cátedra Introducción al Derecho, dirigida por el Dr. Magíster Hernán García. Paralelo H, primer semestre. El objetivo de nuestro tema es dar a conocer los métodos, aplicación e interpretación de la técnica jurídica. Y los integrantes somos Evelyn Oña, Ruth Pedraza, Marcos Sipcha, Verónica Morales, Pamela Delgado y la persona que les habla, Belén Albán. La técnica jurídica ha sido definida como el conjunto de reglas y habilidades prácticas para la búsqueda, creación y aprovechamiento de las fuentes del conocimiento jurídico, así como también para la creación y superación de las ciencias del derecho. La técnica jurídica a su vez posee 4 tipos: la legislativa, la jurisdiccional, la forense y la investigación jurídica. Técnica legislativa es aquella parte del derecho que se dedica a la elaboración de leyes. Se caracteriza porque abarca el proceso de formación y modificación de una ley, desde la necesidad de legislar frente a un problema hasta el momento en que la ley entra en vigencia. Técnica jurisdiccional es aquella parte de la técnica jurídica, la cual determina las reglas a las que el juez se ajusta para la aplicación del derecho. Requisitos y etapas. La autoridad, o sea, el juez debe poseer la facultad jurisdiccional con respecto a la materia, a las personas y al territorio. Conocimiento del caso. La autoridad, o sea, el tribunal, deberá estar sujeto al cumplimiento de los trámites procesales. Para adentrarnos a la aplicación misma, cabe mencionar 2 etapas, las cuales corresponden a los elementos constitutivos de la disposición del derecho. Cuestión de hecho. Consiste en comprobar el hecho para saber cómo ocurrieron las cosas realmente por parte del juez y revisar una hipótesis. Cuestión de derecho. Es la averiguación de la norma aplicable, determinación del sentido de las normas de integración y la imputación como resolución concreta de la declaración de la norma del caso. El juez es la persona que administra justicia, tiene la facultad de conocer y juzgar las contiendas que se promueven entre partes o actos a las cuales se le somete. Técnica forense es la que establece las reglas a las que deben someterse los abogados en su actividad profesional. El abogado desempeña en todos los países civilizados una importante función. Debe poseer honradez, el derecho por la justicia, voz reposada y firme y sobre todo veracidad. Técnica de investigación jurídica. Su objetivo es la obtención de datos para el conocimiento sistemático o histórico del derecho, el cual dota al sujeto de habilidades para captar y explorar el material jurídico. Esta técnica no busca la práctica, sino un saber práctico al servicio del saber científico. Esta establece un esquema general de la investigación jurídica, las cuales se dividen en 4 etapas. A. Planteamiento. Es la individualización del tema. El origen de una hipótesis es la adopción del método para el conocimiento del problema. B. Erudición. Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento jurídico. C. Construcción. Es donde se reproduce la revisión de los datos obtenidos. Se adoptan tesis y los métodos para su demostración. D. Exposición. Estilo y técnica e impresión del trabajo. Es importante que los trabajos jurídicos, cuando finalizan, incluyan un índice general analítico, alfabético de materias y alfabético de personas. Interpretación de la norma jurídica. Interpretación es la acción de interpretar, etimológicamente del verbo interpretar, de la voz latina interpretare o interpretare. Del diccionario de la lengua española nos interesa recalcar que es explicar o declarar el sentido de algo. Así, Guillermo Cabanelas de Torres afirma que la interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo, comprender o para los demás revelar el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición. En tanto, el tratadista alemán Ludwig Nixerus dice que interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica y por tanto también para la resolución judicial. Semejante esclarecimiento es también concebible respecto al derecho consuetudinario, deduciéndose su verdadero sentido de los actos de uso, de los testimonios y del usus fori, reconocido y continuo, pero el objeto principal de la interpretación lo forman las leyes.
métodos de interpretación. La interpretación tiene como fin que a través de los tribunales aplicar correctamente el derecho a los hechos, aunque los científicos del derecho interpreten no con la finalidad de aplicar el derecho a un caso concreto. La interpretación doctrinal es, como su nombre claramente lo indica, practicado por los doctrinarios, juristas, jurisconsultos o estudiosos del derecho, y en general por quienes se dedican a la ciencia del derecho. Se caracteriza por no ser obligatorio. Interpretación judicial es practicada por los jueces, tribunales, para emitir sus decisiones, sentencias, resoluciones, y en las cuales queda plasmado. En nuestro país, en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil y el recurso de casación, el artículo 400, son obligatorios para los órganos de instancias inferiores. Los requisitos son considerados como doctrinas jurisprudencial que vincula a los órganos del Estado. Interpretación auténtica es realizado por el propio autor de la norma, también es efectuada por el Poder Legislativo con el propósito de dar luz al significado de sus propias sentencias y resoluciones. Carece de valor simple la opinión o comentario con publicidad periodística o de otra índole. Así se cumple con el artículo 3, la interpretación auténtica o judicial de la ley. Solo al legislador toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Interpretación declarativa es estricta y se representa cuando el operador jurídico se ciñe a lo que dice la norma, limitándose estrictamente a los comprendidos en ella y desentrañar a través de estos la mente de la ley y del legislador. Interpretación modificativa es la que derrumba del alcance de la norma en relación a lo que pretendía el legislador. Interpretación extensiva. Esta interpretación trata de extender el alcance de la norma a supuestos no comprendidos expresamente en ellos, por voluntad del legislador de comprender en la norma y aplicar tales supuestos. Interpretación restrictiva es lo contrario de la extensiva. En esta se restringe el alcance de la norma, apartando de ella determinados supuestos que están incluidos en la redacción de su texto, pero que se entienda que no fue la voluntad del legislador comprenderlos dentro de este. El método gramatical o literal es uno de los más antiguos y exclusivos. ¿Por qué? Porque es utilizado desde mucho antes, desde la Revolución Francesa. Se lo utilizaba porque había cierto recelo o cierta duda de que los jueces hagan bien su trabajo y apliquen las leyes como estaban en vigencia en ese tiempo. El método lógico es utilizado por el razonamiento de cada persona y la interpretación de la misma. Método sistemático. El método sistemático nos trata de decir que la norma no es individual, sino que pertenece a un sistema jurídico normativo y por lo tanto, como pertenece a este sistema, tiene que regirse a otras normas para entrar en vigencia.